De acuerdo a las muy precisas instrucciones que pasó Jorge Carol, los coordinadores de mesas tenemos un poco la tarea primera de colocar brevemente el tema de la mesa, después que los panelistas hagan sus exposiciones, que van a usar 20 minutos, yo voy a colocar algunas preguntas que tocan nudos críticos de sus trabajos en relación al tema de la mesa, y después vamos a abrir un espacio de pregunta y de intercambio con el público. La forma y la estructura urbana, la organización del territorio y la orientación del crecimiento son los temas de esta Mesa Redonda 2. Son temas claves en la actual teorización sobre la urbanización capitalista por dos motivos que me parecen básicos. Por un lado, porque los profundos cambios económicos, tecnológicos, sociales y culturales que ocurren en el capitalismo a nivel mundial, lo que se conoce como la reestructuración del capitalismo a nivel global, ha provocado cambios espaciales muy notables en todas las escalas geográficas. Han provocado una intensa reestructuración de los sistemas urbanos y de las jerarquías que ocupan las ciudades en estos sistemas a escala planetaria, regional y nacional, pero también han promovido una nueva morfología urbana a escala metropolitana y a escala intrametropolitana, o sea, a nivel del entorno construido. Es decir, que el proceso de urbanización que vive el mundo, y por el cual ya se ha dicho, ¿no?, más del 50% de la población reside en ciudades, ha estado acompañado por el surgimiento de una nueva arquitectura espacial que es bastante diferente de la que conocíamos 30 años atrás. Los estudios latinoamericanos indagan estos procesos para tratar de explicarlos, de caracterizarlos, de encontrar sus especificidades, pero muy a grandes rasgos podemos decir que se identifican algunas tendencias, ¿no? A escala metropolitana se observa el pasaje desde las típicas áreas metropolitanas del siglo XX, las metrópolis fordistas compactas, hacia regiones difusas, también llamadas metrópolis postfordistas, postindustriales, postmetrópolis o regiones metropolitanas, o sea, manchas urbanas que se extienden por kilómetros por cientos de kilómetros, digamos, con límites imprecisos. Y a escala intrametropolitana se observa el surgimiento de nodos especializados, también con sus jerarquías, junto con una tendencia a la suburbanización de sectores, por lo menos de una parte de los sectores medios y medios altos, una mayor periferización de los sectores populares y un incremento en la segregación o en la fragmentación socioespacial a partir de la difusión de enclaves de riqueza, tanto en las zonas periféricas, como son los barrios cerrados y los country, como en las áreas centrales, a partir de la creación de estas nuevas centralidades a través de grandes proyectos urbanos. Sabemos, y la teoría urbana o los estudios críticos urbanos han mostrado que a lo largo de la historia de la urbanización, el capitalismo en realidad ha ido creando un paisaje material apropiado a su propia condición para ir transformándolo, destruyéndolo, adicionándole nuevas estructuras en cada etapa histórica, especialmente, en los tiempos de crisis y de reestructuración. De manera que la aparición de esta nueva arquitectura espacial en este periodo de reestructuración del capitalismo en el mundo no debería ser algo llamativo, porque además la nueva arquitectura espacial tampoco implica una ruptura con la metrópoli moderna previa, o sea, las estructuras espaciales tienen una inercia histórica. Entonces, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo llamativo? Bueno, de esto se ocupa la investigación urbana, ¿no? Tratar de encontrar qué es lo nuevo, qué es lo llamativo, qué es lo significativo, qué es lo específico de cada contexto. Pero hay algo, que aparece como un consenso, y que es que esta nueva arquitectura espacial no es un rasgo secundario de la urbanización capitalista contemporánea, es un rasgo distintivo,
es un rasgo intrínseco y muy importante en esta fase de la urbanización capitalista que nos acompaña. Entonces, este es uno de los aspectos que yo quería marcar, digamos, para señalar la relevancia que tienen los aspectos formales y de la forma urbana en la discusión y en la teorización sobre la urbanización capitalista. La otra cuestión que yo quería señalar tiene que ver con la revalorización del espacio como una categoría importante de la justicia, de la equidad y de la inclusión social. Y esta revalorización tiene dos fuentes, ¿no? Por un lado, hay un resurgimiento del debate teórico sobre la dialéctica sociedad-espacio a partir de la recuperación de autores importantísimos como de Lefebvre o el siempre vigente Harvey o Soya, ¿no? Entonces la idea es que si el espacio es socialmente construido, bien puede ser transformado socialmente. O sea, si la sociedad ha generado espacios injustos, bien puede y debe contribuir a generar espacios inclusivos. Y esto implica darle un rol bastante importante al Estado a través de sus actuaciones en el territorio que permitan, digamos, una redistribución más equitativa de los recursos socialmente valorizados como el suelo urbano o como las plusvalías asociadas a la urbanización. Por otro lado, digamos, este es un aspecto, pero por otro lado también, ¿no?, ha habido en América Latina una reactivación de la demanda por la reforma urbana, una demanda que está siendo planteada por un amplio conglomerado de organizaciones sociales que abogan por la instauración de un nuevo derecho urbanístico en la región, esto es, por la instauración de un conjunto de principios, de criterios, de instrumentos dirigidos al logro de ciudades más justas. En Argentina, por ejemplo, la Declaración por la Reforma Urbana consiste en 12 propuestas programáticas que incluyen desde la legitimación o el derecho a la ocupación de los inmuebles vacantes, el derecho a la regularización dominial, el acceso a los servicios públicos, el derecho al acceso a la centralidad urbana, el derecho al beneficio, digamos, de servicios que tienen un extraordinario anclaje territorial y espacial. Bueno, dicho esta muy breve, digamos, posicionamiento del tema que rescata o que recupera cuáles son los motivos por los cuales las dimensiones que tienen que ver con la forma urbana y con la organización del territorio son muy relevantes en el actual debate, en el actual, digamos, teorización sobre estos temas, voy a darle la palabra a nuestros expositores. Va a empezar hablando Alicia Sicardi, que va a presentar un trabajo sobre expansión urbana, desigualdad social y gestión local en la Ciudad de México. Muy brevemente, tenemos los currículum en estos documentos, pero brevemente quiero decir que Alicia es socióloga, es doctora en economía, es investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y actualmente se desempeña como directora del programa de estudios universitarios sobre la ciudad. Bueno, Alicia. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecerle a Beatriz Cuenya, directora de SEGUR, que me invitó a participar en esta mesa que comparto con tan destacados colegas, y también a Jorge Carol, compañero de estudios aquí en la Universidad de Buenos Aires, soy egresada de la Universidad de Buenos Aires, que me dan la oportunidad de estar en este fantástico simposio. Bueno, el trabajo que yo voy a presentar es un trabajo en el cual intento, si me pasan el mapa, intento pues apoyar algunas de estas ideas conceptuales que Beatriz señaló a partir de un caso particular que es la zona metropolitana del Valle de México. No puedo encontrar aquí. Sí, pero no puedo ampliarla. No, acá está. Ay, pero se va. No me deja. ¿Sí? Ay, ya lo caché. Aplausos.
Bueno, la idea fundamental es cómo se fue construyendo de manera bastante pragmática un modelo de ciudad dispersa en esta zona que es el principal núcleo urbano del sistema urbano nacional mexicano. Sin embargo, bueno, en primer lugar, quiero decir que el caso de México pesa mucho en las estadísticas latinoamericanas y lo que quiero señalar es que ha habido un rápido crecimiento y muy intenso de la población. Creo que no es necesario, con esto mismo yo puedo. Un crecimiento de la población muy intenso en América Latina, desde la mitad del siglo XX, en que América Latina tenía 167 millones de personas, a el año 2010, donde son 590 millones, tiene un incremento de más de 400 millones de personas y que solo 26 millones es población rural, ese crecimiento, y el resto es población urbana. Es decir, en América Latina es un continente más urbanizado probablemente si consideramos ese periodo de estudios, y representa alrededor del 79% de la población que vive en ciudades. Todos sabemos las dificultades que hay para hacer estas mediciones, para que sean equivalentes estas mediciones, pero podemos aceptar que esa es la tendencia generalizada y es una tendencia que en el caso de México se corresponde perfectamente. México en los años 50 solo tenía un 42% de la población viviendo en ciudades y en la actualidad es el 77% de la población, casi el 78%. 77 millones de mexicanos viven en zonas urbanas. Pero no es solamente un crecimiento urbano, sino que es principalmente un crecimiento metropolitano. Es decir, es una expansión de la ciudad la que acompaña todo este crecimiento y se instala un modelo de ciudad dispersa. La zona metropolitana del Valle de México, a la que yo me voy a referir, es esto, que representa el 20% del total de la población en 185.000 hectáreas de superficie. Y lo interesante es que la tasa media de crecimiento de la zona metropolitana es del 1.6 en su conjunto, aunque tiene grandes diferenciales de crecimiento en su interior y que es bastante similar a la del país, que es de 1.4. Sin embargo, algunos estudios que se han hecho recientemente en zonas metropolitanas tratando de vincular la densidad con la expansión territorial, lo que advierten es que si bien estas tasas de crecimiento se fueron controlando, México tuvo en las décadas anteriores a este siglo intensas tasas de crecimiento, ha crecido muchísimo más la zona, la superficie en la cual crecen estas ciudades. Por ejemplo, Toluca y Querétaro son dos ciudades en las cuales la población creció al 3.41 en el caso de una, pero la superficie en 26 veces. Y lo mismo en el caso de Querétaro, que son ciudades que eran ciudades medias y que en este momento pues presentan un intenso crecimiento con las características que voy a presentar seguidamente. Las características fundamentales de este patrón de urbanización es un crecimiento de baja densidad, de alturas promedio de 2 niveles, con falta de transporte público o de transporte público de calidad, con equipamientos bastante ineficientes o inexistentes, con extensos desarrollos de viviendas en las periferias de las ciudades. Y esta es la clave fundamental de la expansión de las ciudades, sobre todo en la última década, en el caso mexicano. El resultado es esta ciudad dispersa con un aumento de horas de traslado entre el lugar de vivienda y el trabajo, que son más de 2 horas y media en el caso de la Ciudad de México, con altos costos de desplazamientos, consumos de combustibles y emisión de contaminantes a la atmósfera muy intensos, costos de urbanización para los gobiernos locales. Este es un gran tema también, es decir, cómo los gobiernos locales pueden enfrentar esto cuando no tienen las capacidades institucionales ni los recursos para hacer frente a esto, con intensos procesos de segregación social y residencial y con pérdida de la cohesión social. En cierta medida, todos los procesos de inseguridad se ven agravados en estas zonas, mucho más que en la zona central. Esta zona metropolitana de la Ciudad de México rápidamente tiene una delimitación en 59 municipios que la bordean,
que serían el Estado de México equivalente a la provincia de Buenos Aires y 21 en el estado siguiente, que es Hidalgo, pero en la ciudad central está dividida a su vez en 16 delegaciones. La población está concentrada principalmente, el 53%, más de la mitad ya está en estos municipios periféricos y el 42% está en la ciudad central. Solo un 5% está en la segunda corona. Y las tasas de crecimiento, aunque parezcan muy bajas, hay que verlas municipio por municipio, porque hay municipios en el Estado de México donde esas tasas de crecimiento son realmente muy intensas. Lo fundamental es que pareciera ser que hay un proceso de expulsión o por lo menos de salida de población de la ciudad central hacia los municipios metropolitanos, y al mismo tiempo la ciudad central presenta algunas características que colocan focos rojos como una tendencia creciente al envejecimiento de esa población, lo cual, como todos sabemos, en términos urbanos implica mayor demanda de servicios, particularmente de servicios de salud y de seguridad social. En términos de expansión, entre el 2005 y el 2010, y esta es la clave de estas ciudades dispersas, creció en 16.500 hectáreas. Pero por un lado lo hizo a través de la vía formal, de conjuntos habitacionales y residenciales para las clases medias y altas, pero también lo hizo muchísimo por la vía informal, colonias populares y pueblos conurbados. Lo fundamental es que 3 de cada 10 viviendas se construyeron entre el 2005 y el 2010. Y aquí sí quiero señalar que el Estado mexicano ha sido el gran promotor de este modelo de ciudad dispersa. Tenemos una política de vivienda que ha sido francamente irresponsable en promover la producción de vivienda en zonas muy lejanas a los centros urbanos, ahí donde la tierra era más barata para los desarrolladores, ahí donde ellos habían comprado sus reservas territoriales, y lo único que hicieron los organismos de viviendas, que son los que concentran los fondos de vivienda de los trabajadores, que son ahorros de los trabajadores, no son bancos privados los que están financiando esta vivienda. Esta vivienda la demanda de esta vivienda es organizada por el Instituto de la Vivienda de los Trabajadores. Es decir, el rol que ha cumplido este organismo, que históricamente en México había desarrollado una intensa acción en vivienda social, es decir, no se trata de un organismo con unas normas de operación improvisadas, es haberse transformado prácticamente en un organismo financiero más, en un organismo que lo que hizo fue estructurar la demanda para justamente que esa demanda respondiera a la oferta de los desarrolladores en las periferias, una oferta de viviendas de mala calidad, pero sobre todo de muy mala localización, y ahorita voy a dar unos datos que lo expresan más. Bueno, esta es la zona metropolitana a la que hago referencia, este perímetro es el del Distrito Federal, y los mayores crecimientos, por supuesto, están en la siguiente corona. Me sigo para ir más rápido. Lo que ocurre también con este crecimiento poblacional es que se provoca todo un proceso de urbanización de la pobreza y de amplificación de las desigualdades territoriales. Creo que Beatriz ahorita nos introdujo en algo muy importante, en ver el territorio como un indicador muy, digamos así, que pesa muchísimo en las explicaciones en torno a la inequidad que existe en nuestras sociedades, a partir justamente de considerar los indicadores que tienen que ver con lo que es la ciudad. Y en este sentido lo que vemos es que 34% de la población que vive en esta zona, más de 7 millones de personas, se encuentran en situación de pobreza. Hay porcentajes muchísimos más altos en estas zonas, aquí en el sureste, que alcanza la mitad de la población, a las 3/4 partes, pero también aquí en el estado de Hidalgo encontramos bolsones de pobreza que están con ese nivel de magnitud. Este es otro indicador también de pobreza medido a través de otras variables, pero que también es bastante ejemplificador, que indica cómo toda la zona metropolitana en realidad presenta importantes bolsones de pobreza. Cuanto más grandes son los círculos, mayor intensidad es la pobreza. Pero aquí lo que quiero destacar es cómo en el Distrito Federal, en el sureste del Distrito Federal, que son zonas que todavía son zonas rurales, con
tierras de conservación que han sido invadidas en muchos casos, provocando efectos ambientales negativos muy graves. En toda esta zona también tenemos elevados niveles de pobreza comparables también con los que existen en los municipios metropolitanos. Ahora, no solamente hay una fuerte concentración de la pobreza en el Valle de México, sino que también tenemos elevados índices de desigualdad. Aquí, por ejemplo, tenemos un municipio metropolitano que es Huixquilucan, que es un municipio que tiene altísimos niveles de ingreso y que al mismo tiempo también tiene altísimos niveles de desigualdad. Y aquí tenemos niveles muy bajos de ingreso, pero también tenemos aquí, por supuesto, menores niveles de desigualdad. Porque, bueno, el índice de Gini nos permite algunas aproximaciones en términos numéricos, sobre todo para hacer análisis comparativos a escala municipal, pero en realidad en el interior de los municipios tenemos también profundas desigualdades que no las podemos percibir a partir de estas mediciones. Para nosotros es simplemente una medición más. En términos de carencias en la calidad de los espacios de la vivienda es donde se encuentra tal vez el indicador más fuerte, el grado de hacinamiento. Como ven, siempre es este contorno donde tenemos los más altos niveles de concentración de la pobreza y en realidad es la dificultad que se tiene para poder tener viviendas, sobre todo en términos de calidad de la vivienda, que es lo que está en juego. Y lo mismo la carencia en términos de servicio. Vemos otra vez, siempre las concentraciones están en estas zonas y de lo que se trata aquí es de las dificultades que hay, sobre todo en términos de acceso al agua y de drenaje. Son las más importantes, en términos de electrificación no tenemos tantos problemas. ¿Cuáles, digamos así, los indicadores más importantes en términos de la calidad de vida que existe en este momento y que nosotros atribuimos justamente a un empeoramiento de la calidad de vida por la acción habitacional desarrollada por los organismos de vivienda? En este momento lo que tenemos en el Distrito Federal es un alto número de viviendas desocupadas. Es decir, el mejor indicador del fracaso de esta política de vivienda, que fue además como súper elogiada incluso internacionalmente, es el elevado número de viviendas desocupadas. La gente no puede vivir en esas viviendas y decide abandonarlas. En muchos casos, y esto ocurre en todo el país tenemos 4.900.000 viviendas desocupadas. Esto no solo ocurre en el Valle de México, ocurre en todas las ciudades en las cuales la acción habitacional fue muy intensa y es una respuesta de la ciudadanía a una política de vivienda equivocada. La gente prefiere perder incluso su trabajo porque es un descuento cautivo el que tiene de su salario y por lo tanto prefiere en algunos casos dejar su trabajo o dejar la vivienda e ir a vivir a otro lugar pensando que en algún momento esa puede ser un patrimonio que se va a revalorizar. Eso depende de cuál es el ingreso familiar promedio. Pero esto habla de un parque habitacional no ocupado que por supuesto tiene todo tipo de efectos, ¿no? No tengo tiempo aquí para detallarlos, pero tiene que ver muchísimo con las condiciones de inseguridad, de violencia, de falta de cohesión social, de pérdida de la vida comunitaria que tenían algunas familias que vivían en zonas pobres, pero con ciertas prácticas solidarias y prácticas vecinales muy intensas para irse a vivir a una periferia lejana que no les ofrece ningún tipo de calidad de vida. En el Distrito Federal hay 200.000. Estas son inexplicables porque estas están en la ciudad central. En consecuencia, las causas de estas tienen que haber sido o la mala calidad de la vivienda o la imposibilidad de acceder inclusive a un crédito de esa vivienda. Pero en el Estado de México, que es donde se concentra la mayor parte de la población pobre metropolitana, tenemos 400.000 viviendas desocupadas. ¿Cómo podemos tener 400.000 viviendas desocupadas cuando tenemos un grave déficit de vivienda en estas zonas? Yo estuve viendo algunas estadísticas y creo que este es un tema de investigación latinoamericano que debiéramos emprender, porque en los censos brasileños sale algo así como 6 millones de viviendas deshabitadas y en Argentina también sale alrededor de 4. O sea, aquí tenemos un gran tema de investigación para ser comparable. Bueno, este es el paisaje urbano desolador en el cual la gente tiene que vivir y que explica bastante el porqué el abandono de estas viviendas.
Y en este sentido quiero decir que comparto con Jordi Borja una frase de él que me parece que sintetiza muy bien todas estas ideas de estas ciudades dispersas que hemos creado, en el sentido de que son nuevos territorios urbanos que ya no se reducen a esta ciudad central y a un entorno más o menos aglomerado, las áreas metropolitanas, como señaló Beatriz, es decir, un modelo de ciudad industrial o fordista, sino que el territorio urbano regional hoy es absolutamente discontinuo, mezcla zonas compactas con otras difusas, centralidades diversas y áreas marginales, espacios urbanizados y otros que están a la espera, al engorde, ¿no es cierto?, de nuestros desarrolladores. Una ciudad de ciudades que en su versión optimista puede ser eso o una combinación perversa entre enclaves globalizados de excelencia y fragmentos urbanos de bajo perfil ciudadano. Yo creo que esto está colocando desafíos muy fuertes a la investigación, porque nuestras hipótesis originales yo creo que las debemos revisar de manera muy profunda. Como sustrato de todo esto, esta zona, de todas maneras, es la zona más importante en términos de actividad económica. Cualquiera sea el índice de competitividad con el que nosotros midamos, nosotros hemos trabajado en uno con el Centro de Investigación y Docencia Económica, que es pero también tenemos los del sector privado o la Escuela de Gobierno de Monterrey o una organización civil que se encarga de hacer esta medición. Siempre el Distrito Federal, esta zona es la más importante en términos de la capacidad que tiene de atracción de inversión y de generación de empleo. Es decir, que la dinámica económica no asegura mejor calidad de vida, pareciera ser que por el contrario, la dinámica inmobiliaria que actúa sobre el territorio va en paralelo con esto y no hay puntos de encuentro, aun cuando en el caso nuestro, nuestros trabajadores tendrían posibilidades de acceder a viviendas realmente de calidad, porque el aporte que se realiza sobre su salario, que es del 5%, es realmente significativo. También quiero decir sobre las dificultades que existen en términos de gestión. Es decir, es una zona en la cual tenemos 58 presidentes municipales, 2 gobernadores y un jefe de gobierno, 21 municipios en un estado y 59 en el otro, y 16 delegaciones que son municipios, porque algunas de ellas, por ejemplo, tenemos una de 1.800.000 habitantes en plena Ciudad de México, que hoy los jefes delegacionales también son electos, y en este momento estamos en las puertas de una reforma política que les va a dar mayores atribuciones a los gobiernos locales y también va a crear espacios de representación política en los legislativos locales. Nosotros hemos hecho un estimativo de que hay más de 105 órganos ejecutivos que actúan, 85 legislativos, más de 1.600 representaciones políticas entre diputados y regidores en la zona. Y lo que se ha tratado de hacer en todos estos años, la idea de gobierno metropolitano no está en el horizonte de, digamos así, las reformas políticas ni de la reforma administrativa para la ciudad, pero sí ha habido históricamente unas comisiones que han actuado, que han tratado de establecer cierta racionalidad y otorgar cierta calidad a los servicios. En particular, hay temas que son metropolitanos, como el medio ambiente, el agua o el transporte, que exigen una visión metropolitana y que desde los años 90 tenemos comisiones. En los últimos tiempos se ha creado una comisión metropolitana de drenaje porque la situación es muy grave, tenemos delegaciones que pasan de la escasez de agua a las inundaciones, y también se ha creado la Comisión Ambiental de la Megalópolis, esto fue el año pasado, son las instancias más recientes, pero hay una comisión de coordinación metropolitana, esta Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, que cumple una función importante en el manejo de lo que son recursos que se le asignan a la zona metropolitana, a este valle tan grande. Esto es importante porque este fondo metropolitano fue creado expresamente para contrarrestar todas estas tendencias o todas las dificultades que existían en materia de traslado de la población de la periferia a la ciudad central. Es decir, son muchos millones de personas los que se trasladan diariamente, y entonces casi todos los recursos, yo diría que el 75% o más de los recursos de este fondo metropolitano no es para generar mejor calidad de vida en los espacios donde se habita, sino es para generar la conectividad que se requiere entre estas localizaciones lejanas
de los grandes conjuntos habitacionales que se crearon y la ciudad central, que es el lugar prevaleciente en términos de trabajo. En consecuencia, lo que se ve es que la inversión que comenzó siendo primero para la ciudad central, el naranja es el Distrito Federal, el azul es el Estado de México, la inversión que estaba concentrada en un principio en la ciudad más central se fue invirtiendo esta relación y hoy diríamos que los más altos porcentajes de la inversión están del lado del Estado de México, que es para crear las vías rápidas que se requieren para generar conectividad. Quiero decir también que no solamente la conectividad está con los municipios de la primera o de la segunda corona, lo que está en juego, sino aún en el interior del Distrito Federal, donde tenemos una zona conocida por todos aquellos que son mexicanos o que conocen México, que se llama Santa Fe, que es un enclave de la modernidad que requirió unas fuertísimas inversiones para generarle una cierta accesibilidad, digamos así, en términos de tiempo razonable para que se pudieran trasladar quienes viven en esa zona al centro de la ciudad. Esto también es digamos así, las curvas que ha tenido el Fondo Metropolitano, es un fondo muy importante, estamos hablando de muchísimos millones de pesos que se ponen en esto, y terminaría diciendo que una de las preocupaciones es que en todos estos espacios que se han creado existe una débil participación ciudadana, es decir, las obras no se deciden con participación de la ciudadanía, es decir, no hay espacios de participación ciudadana, no se incluye a la ciudadanía en estas decisiones, pero en cambio la ciudad está atravesada por decenas de conflictos sociales alrededor de estas obras. Es decir, han sido generadoras de ingobernabilidad tanto para el gobierno de la Ciudad de México como para los gobiernos, sobre todo de los municipios conurbados de la ciudad. Y no quiere decir que no tengamos una legislación que ampare la incorporación de la ciudadanía en las decisiones públicas, ni tampoco que no exista tradición. Tenemos políticas públicas, en el caso mexicano, muy exitosas de inclusión de la ciudadanía en decisiones públicas. De hecho, en la política de vivienda tenemos unos pequeños núcleos de producción social de vivienda en el que participan las organizaciones sociales y civiles. Supongo que acá Lorena a lo mejor hará referencia a esto, en la cual JIC tiene mucha presencia. Pero en todo lo que se decide en materia de macros desarrollos o de grandes obras, no existe el menor espacio de participación de la ciudadanía. Más bien son obras por imposición y, por supuesto, el correlato son altísimos niveles de conflictividad social alrededor de los mismos. Termino diciendo que nosotros creemos que hay que recuperar la idea de una ciudad incluyente, una ciudad que reaproveche y haga disponible el uso del suelo para construir viviendas de calidad, con adecuadas infraestructuras y equipamientos, con espacios públicos que le den importancia fundamental a la vida colectiva y a la convivencia comunitaria, y que la participación ciudadana sea valorada positivamente en las políticas públicas y que se haga efectiva en las decisiones de producción del espacio urbano. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alicia. Vamos a darle la palabra al profesor Carlos de Matos, que nos va a hablar sobre financiarización y mercantilización del crecimiento urbano en Santiago de Chile. Carlos es profesor en el Instituto de Estudios Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es presidente del Consejo Científico de la Red Iberoamericana de Investigaciones sobre Globalización y Territorio. Dicho esto, como una brevísima presentación de todas sus actuaciones. Bueno, Carlos. Un momento. Estamos en plena labor de encontrar acá que no se nos mueva. A ver, ¿te paso para allá? ¿Quieres o para acá? Mejor. Para acá mejor. Bueno, buenas tardes. Ante todo quiero agradecer la invitación a participar en esta mesa redonda. En primer lugar a Beatriz Cuenya, que fue quien me invitó originalmente, y obviamente a Jorge Caro y a todo su equipo de organización de este evento. Yo quiero comenzar haciendo tres precisiones. Primero, que yo le voy a presentar
Es una síntesis, que quizá en vez de palabra síntesis tendría que utilizar la palabra caricatura, de una investigación de 3 años que realizamos referida al caso de Santiago de Chile y que la consideramos inconclusa cuando terminamos porque era más compleja de lo que habíamos pensado inicialmente, y estamos desarrollando una segunda parte de otros 3 años con algunos aspectos complementarios que no tratamos en la primera parte. El segundo aspecto es que el tema, ya lo dije inicialmente, pero lo reitero, es extremadamente complejo porque es un tema en que más que en otros relacionados con las cuestiones urbanas, interrelaciona los cambios en la economía y en una parte de la economía que es de las más complejas, que es la parte de la financiarización de la economía, con relación a la evolución de las ciudades. Un autor francés recientemente fallecido, Charles-Albert Michelet, hablaba de que en lo que nosotros llamamos la globalización y los franceses llaman la mundialización, hemos vivido 3 configuraciones. Una primera configuración en que la regulación se daba fundamentalmente entre naciones hasta el año 1960, que a partir de ahí comenzamos a vivir una nueva fase que es fundamentalmente que la regulación se hace entre empresas multinacionales y fundamentalmente a través de los flujos de inversión extranjera directa, y una tercera configuración que sería la que estamos viviendo actualmente y que se está desarrollando actualmente, en algunos países en mayor grado, en otros países en menor grado, en que la regulación se hace a través de la lógica de la rentabilidad financiera. Y este cambio es fundamental para entender lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir en el futuro mientras no haya un cambio estructural del encuadramiento estructural en que nos movemos. Yo he pensado esta presentación en 3 temas fundamentalmente. Acá tengo que agradecerle a Beatriz que me sugirió poner este tema en primer lugar, de tratar de ubicar un poco cuál es el tema de la financiarización en función de quizá la novedad del tema, novedad relativa obviamente. Un segundo punto en que voy a relacionar la financiarización con lo que Lefebvre llamó el segundo circuito de acumulación y con los negocios inmobiliarios, y si el tiempo me da, voy a tratar de ajustarme lo más posible al esquema que tengo aquí. Trataría de poner algunos ejemplos de lo que ha pasado en Santiago de Chile, que puede considerarse en muchos aspectos como un laboratorio de ensayo de esto, porque los rankings internacionales lo dan como el país más financiarizado de América Latina. Bueno, primer tema. Este tema, para entenderlo, hay que ubicar las 2 fuerzas básicas que lo motivaron. Hay otros elementos, estos son solamente las 2 fuerzas básicas. En los años 70, el régimen de acumulación fordista que se había impuesto en el mundo a partir fundamentalmente de la crisis 29, progresiva y paulatinamente, inconclusamente en algunos países, más profundizado en otros que en los países menores. Lo que ocurre con esa crisis es que se desata un cambio como respuesta a la crisis, como salida a la crisis, que se cumple bajo el impulso de 2 fuerzas básicas. La primera es lo que nosotros llamamos el neoliberalismo en términos genéricos, o sea, un conjunto de reformas y políticas de liberalización económica de fundamento neoliberal que fueron aplicadas con el fin de lograr una mayor mercantilización de la vida social. Lefebvre ya anticipaba lo que está evolucionando en el mundo es la búsqueda de la imposición de un orden general movido por la lógica de la mercancía. Y el segundo elemento es un explosivo aumento de la conectividad y la movilidad a escala planetaria mediante la adopción y utilización de las innovaciones de la revolución informacional. Este aspecto, que es sumamente enfatizado por autores como Carlota Pérez,
tiene una característica que distingue esta financiarización de las financiarizaciones anteriores. Es decir, cuando Hilferding escribe su libro se refiere a la financiarización del fines del siglo XIX, que tenía otras características. Lo que las nuevas tecnologías informacionales permiten es que la fuga de capitales que se hacía en forma material, por ejemplo, cruzando la frontera del Perú con el Ecuador, soles de oro, esa era la forma de fugar capitales en 1968, hoy se hace con la tecla Enter, ¿verdad? Y hoy día nosotros sabemos que hay un flujo de capitales inconmensurable, exactamente inconmensurable, que se mueve a la velocidad de las computadoras en el mundo entero. Y dentro de ellos están los famosos shadow bankings, del cuales forman parte lo que ustedes llaman los fondos buitres, ¿verdad? Que es una banca en la sombra que se mueve sin ningún tipo de regulación especial y que mueve más o menos la tercera parte de esos flujos que circulan por el mundo. Entonces, la idea fundamental es que, apoyada por gran parte del gran capital, de los cambios que se habían producido en la época de la industrialización y por las clases medias tradicionales, la meta de esta coalición inclinada al laissez-faire es remercantilizar la sociedad, que se suponía que con las políticas keynesianas adoptadas después de la crisis del 29, las políticas de Perón, por ejemplo, la economía se había tendido a desmercantilizar en términos relativos. Entonces, el criterio básico de esto me parece importante porque cuando uno habla de neoliberalismo, mucha gente dice, sobre todo cuando uno visita los países, no, lo que acá está haciendo mi gobierno no es neoliberal, lo que hizo el neoliberal fue el anterior. La idea fundamental que subyace en todas las experiencias neoliberales es que los mercados abiertos, tomo una cita de Theodore Pecky-Brenner, los mercados abiertos, competitivos y no regulados, que no se encuentran sometidos a injerencias estatales ni a las acciones de colectivos sociales como los sindicatos, representan el mecanismo óptimo para el desarrollo socioeconómico. Entonces, frente a eso, lo que sostienen estos autores es que hay una especie de variegate neoliberalismo, un neoliberalismo variopinto. Era neoliberal el general Pinochet, pero fue neoliberal también Ricardo Lagos. El neoliberalismo lo impuso Collor de Mello en Brasil, pero Fernando Henrique Cardoso fue neoliberal, porque lo que aplicó fue lo que dice este segundo párrafo, ¿verdad? Fue neoliberal Margaret Thatcher, el neoliberalismo original, pero fue neoliberal Tony Blair. Entonces, lo que importa es esta idea de dotar al mercado de una serie de funciones que progresivamente van tomando al cuerpo social. Entonces, lo que se impone con esto, y quizá esto sea uno de los elementos fundamentales de la exposición, yo acá estoy tomando la categorización que hizo el profesor José de Sousa Braga en Brasil, es que lo que se impone con la gobernanza neoliberal coadyuvada con los aportes de la revolución informacional es un nuevo padrón sistémico, porque la financiarización está constituida por componentes fundamentales de la organización capitalista. Prácticamente afecta a todos los componentes de la organización capitalista, entrelazados de manera de establecer una dinámica estructural según principios de la lógica financiera general. Y eso no solo afecta a las transacciones, no solo afecta a la producción, sino que afecta a todos los componentes de la vida económica. El último número de la revista Nueva Sociedad está dedicada a mostrar cómo se está financiarizando todo lo que tiene relación con la sustentabilidad ambiental. Luis Enrique Alonso acaba de publicar un libro espectacularmente bueno en España que muestra cómo se está financiarizando el empleo en todas partes del mundo. Ahora, este patrón evoluciona y se impone progresivamente en forma invasiva, como una infección a lo largo de todo el ciclo económico en una dinámica de la que muy pocos países quedan excluidos. Basta que nosotros tengamos un sistema bancario funcionando en forma relativamente eficiente y, por ejemplo, un sistema de tarjetas de crédito para que ya el germen de la financiarización haya entrado en el cuerpo social. Y va a ser muy difícil erradicarlo si no es con otra configuración económica absolutamente diferente. Entonces, lo que nosotros tenemos es que hoy el mundo funciona de esta manera. Es decir, la dinámica financiera volvió a afirmarse fundamentalmente en el norte, en ese círculo. Y fundamentalmente donde se mueve
en unas bolsas que funcionan las 24 horas, 7 días a la semana, 24 horas salvo feriados, ¿verdad? Y que se interconectan. Y hace cierto aquello que dicen, basta que una estornude para que las demás se resfríen, ¿verdad? Y estamos muy pendientes de lo que pasa con el Merval, con el Bovespa, con el Dow Jones, etcétera, etcétera. Pero donde se mueve y se le da el ritmo y el contenido a esto es en este círculo. Y luego las migajas de la torta se distribuyen entre las distintas partes, entre ellos nuestros países. La situación, entonces, en esta situación, la creación de valor constituye el imperativo insoslayable de la lógica económica, ¿verdad? Es decir, un administrador de fondos mutuos tiene que de fondos mutuos o de fondos de pensiones o de fondos de inversión, tiene obligatoriamente que rentabilizar las inversiones que tiene en su mano. Y si no, lo echan como echan a un director técnico de un cuadro de fútbol que no gana los partidos, ¿verdad? Porque su misión es, dejando cualquier tipo de filantropía social o cualquier tipo de objetivo social, es asegurarle a quienes capitalizaron individualmente sus platas en un fondo de pensiones o en un fondo de inversión, que colocaron bien su plata. Y si no, la van a sacar, porque el juego de la bolsa es ese. Entonces, la financiarización de la economía ha sido, dice Marazzi, un proceso de recuperación de la redituabilidad del capital después de un periodo de descenso de la tasa de ganancia. Un dispositivo exterior a los procesos directamente productivos para acrecentar la redituabilidad del capital. Porque el cuento es que el capital está perdiendo plata, y que por eso tiene que bajar salarios, y que por eso tiene que cortar beneficios sociales. Mentira, eso no es cierto. Y este gráfico, que es uno de los más importantes que les voy a mostrar, que ustedes lo van a encontrar en todos los libros sobre financiarización, les muestra eso. Fíjense que acá tenemos dos curvas, la curva de la tasa de beneficio y la tasa de acumulación en la economía real. ¿Dónde se produce el punto de corte? Más o menos en el año 82. ¿Qué hechos políticos podemos poner en ese momento? 1979 llega Margaret Thatcher al poder, 1981 llega Reagan al poder, y a partir de ahí se formaliza en lo que posteriormente va a ser el consenso de Washington esta receta que la mayor parte de los países del mundo, no todos, empiezan a aplicar. Y a partir de ese momento lo que se produce es que la tasa de ganancia, que es la curva marrón, la tasa de beneficio, que venía cayendo y que ponía el grito en el cielo de los gobiernos que se veían afectados porque no podían comercializar bien sus productos en el resto del mundo, empieza a crecer vertiginosamente. Bueno, parece que a esto se le acabó la batería. Es esta la tasa de beneficio, y si ustedes miran, la tasa de acumulación en la economía real es decreciente. Si yo hago una curva de regresión de esto, vamos a tener que esto es decreciente. O sea, en este momento, ¿qué es lo que empezamos a tener? Una sobreacumulación de capacidades productivas. Una sobreacumulación de capacidades productivas, por ejemplo, en Detroit, que hace que Detroit entre en una obsolescencia urbana increíble. Entonces, lo que ocurre a partir de ese momento es que las decisiones de inversión y acumulación están regidas por una lógica mucho más rígidamente capitalista que en el periodo anterior. No es que sea una novedad, lo que ahora ocurre es que esto es compulsivo, no hay alternativa para quienes están financiarizados. Y esto está condicionado esencialmente por tres criterios: la rentabilidad de las inversiones, la liquidez de los capitales, poder tener mis capitales pero poder sacarlos rápidamente cuando la situación se deteriora en un determinado país, o no invertir en un país que está condenado por no seguir estas reglas del juego. Y la minimización del riesgo, como el elemento que está juzgado por una serie de rankings que se publican todo el tiempo, que dicen cuáles países son competitivos, cuáles países tienen bajo o alto riesgo país, etc. Segundo punto, la financiarización del circuito de acumulación y negocios inmobiliarios. Acá lo que es muy importante es lo que señala Harvey, que es que la urbanización, ya lo había señalado anteriormente Lefebvre, que la urbanización ha sido un mecanismo para, y lo había señalado mucho antes Rosa de Luxemburgo, que el espacio
y la urbanización en el espacio es un factor fundamental para la supervivencia del capital. Todo momento en que ha habido sobreacumulación de capital, Inglaterra luego de la Revolución Industrial, conquista de la India, generación de Shanghái, etcétera, la guerra del opio, es decir, el capitalismo se expande produciendo espacio, hasta que haya espacio para seguir ocupándolo. Y la urbanización ha desempeñado un papel crucial en la absorción del excedente de capital. Y lo ha hecho a una escala geográfica cada vez mayor, pero a costa de impetuosos procesos de destrucción masiva. La destrucción hasta donde se pudo de la cultura secular de India, ¿verdad? La conquista de África con la desaparición de toda una forma de organización social. Entonces, estos procesos de destrucción creativa implican la desposición de las masas urbanas de cualquier derecho a la ciudad, lo que deriva un aumento de la participación del excedente de capital en inversiones y negocios inmobiliarios, porque es una actividad especulativa, y en consecuencia en un aumento de la mercantilización de la metamorfosis urbana. ¿Cuánto me queda? 10 minutos. Bueno, entonces vamos bien. Entonces, ya Lefebvre había señalado que este fenómeno de la sobreacumulación de capital o de la generación de un excedente mayor del que el aparato productivo podía absorber a través de inversiones productivas, iba a generar un segundo circuito. Decía Lefebvre en 1970 en su libro sobre la revolución urbana. En ese sentido, yo he vuelto a Lefebvre después de muchos años y algunos amigos me preguntan, ¿y por qué volviste a Lefebvre? Porque Lefebvre me explica una cantidad de cosas que otros autores no me han explicado. Porque Lefebvre ya en 1970 tenía absolutamente claro y hablaba de neoliberalismo y hablaba de financiarización, que este proceso se iba a dar inevitablemente. Y la estrategia que surgía del libro de Lefebvre es la que están aplicando los chinos en este momento. Los chinos dicen, la única salida que tenemos ante una caída de la producción de la economía real es urbanizar la economía. Y eso estaba previsto en los textos de Lefebvre. Entonces, por eso yo creo que es muy importante releer a Lefebvre actualmente. Claro que no es una tarea fácil. Lefebvre llega realmente a textos que son absolutamente crípticos. Mientras baja el grado de plusvalía, decía, global formado y realizado por la industria, crece el grado de plusvalía formado y realizado en la especulación y mediante la construcción inmobiliaria. El segundo circuito suplanta al principal, de accidental pasa a ser esencial. El inmobiliario y la construcción dejan de ser circuitos secundarios y ramas anexas al capitalismo industrial y financiero para pasar a primer plano. Entonces lo que tenemos es que a medida que el circuito secundario pasó a ubicarse en un primer plano en la dinámica urbana, la lógica de la plusvalía fue ganando la importancia en el desarrollo urbano. Si yo tuviera que decir cuáles factores importan más en el desarrollo urbano de la mayor parte de las ciudades, es la plusvalía urbana. Es decir, invirtiendo en tales lugares, lo que me va a cambiar la ciudad es, voy a obtener más ganancias, voy a obtener una mayor plusvalía que produciendo computadores cuya tendencia está a la baja, o produciendo incluso automóviles cuya tasa de ganancia está muy baja. Entonces, Lefebvre decía, la ciudad, lo que queda de ella, o en lo que se convierte, es más que nunca un instrumento útil para la formación de capital, es decir, para la formación y la realización de la repartición de la plusvalía. Entonces, con lo cual, las áreas urbanas que ofrecen buenas condiciones para los negocios inmobiliarios, y en este momento hay una cantidad de áreas que se están ofreciendo, por ejemplo, en América Latina para que esto ocurra, es decir, Lima está compitiendo, Bogotá está compitiendo, Ciudad de México está compitiendo, pero no solo las ciudades mayores, Medellín está compitiendo, Monterrey está compitiendo, Concepción está compitiendo. Y hay otros países que han decidido no jugar esta carta, ¿verdad? Y que por el momento la dinámica inmobiliaria es menor. Con lo cual las áreas urbanas ofrecen mejores condiciones para la valorización de capital, son las que resultan más atractivas para atraer a los capitales móviles. Ahora, ¿cómo ocurre esto? ¿Qué es el cambio fundamental? Y es que con la financiarización y los múltiples arreglos institucionales que genera la financiarización, ¿verdad? Donde aparecen las compañías de seguro como inversores inmobiliarios, los fondos de inversión, los fondos mutuos,
los paraísos fiscales, los shadow banking, los hedge funds, los fondos buitres en terminología argentina, etc. Lo que ocurre es que el segundo circuito pasó a operar como un circuito intermediado y titulizado que reemplaza al circuito directo y no titulizado dominante en la fase anterior. Es decir, la fase anterior yo vendía un activo fijo, hoy vendo los papeles de un activo fijo. Y yo acá, sentado con este computador, ahora me podría comprar el equivalente a 1 metro cuadrado del Burj Khalifa en Dubái, sin ningún problema. Y no lo puedo visitar nunca, a lo mejor, pero soy propietario de eso. Y por lo tanto, contribuyo a la formación de capital que permite la mantención de ese edificio. Entonces, la titulización o la securitización en el lenguaje de la financiarización significó que los activos fijos involucrados pasaran a ser líquidos y móviles en el espacio mundial. Y ese es el gran cambio, ¿verdad? Antes yo compraba un bien inmovilizado, ahora estoy comprando algo líquido y que muevo porque lo puedo vender, justamente en función de su liquidez. Donde los principales intermediarios son los inversores institucionales, sociedades y fondos de inversión inmobiliaria, compañías de seguro, los cuales por lo general están vinculados a los grupos bancarios. Entonces el esquema es este. Nosotros pasamos de una situación de baja financiarización, donde imperaba el circuito directo y no titulizado. Los arquitectos acá presentes tendrán clara noción de cómo ocurría esto hace 30 años, cómo se conseguían las platas para financiar un edificio, cómo se vendía. Pasamos de eso a un circuito intermediado y titulizado en lo que cuentan son los papeles que yo vendo en el mercado mundial, ¿verdad? Y de esa manera yo puedo, incluso el pepino que construyó Norman Foster en Londres, lo puedo vender in totum, pasar como un activo financiero a otros dueños que además se benefician de que los arrendatarios continúan siendo los que estaban. Porque lo que importa es que el edificio sea una máquina productora de flujos. Hoy día nadie que esté vinculado al sector financiero construye un edificio de oficinas para venderlo, porque eso le inmoviliza el capital. Se termina la operación con la venta de eso si lo vende. En cambio, si vende un edificio que arrienda como un shopping center, como un hotel, como un edificio clase A de oficinas, la mayor parte de los rascacielos del mundo, lo que tiene es una máquina de producción de flujos financieros. Y eso es lo que se busca con este tipo de inversiones. Ahora, para eso hubo necesidad de realizar una serie de modificaciones que no las voy a explicar ahora, una serie de arreglos institucionales que la level playing field, aplanar la cancha para que sea igual para todos, la corporate governance, una serie de normas que protegen a los accionistas, la titulización y la generación de los arreglos institucionales para que puedan operar las inversiones institucionales donde los bancos y fondos de pensión juegan un papel fundamental. Bien, en el caso de Santiago de Chile, simplemente para concluir, el país se financiarizó, ustedes saben, en un golpe de Estado cae el gobierno de Allende, accede al poder el general Pinochet, después de unos años de desconcierto adopta el programa de los Chicago Boys y lo impone a punta de bayoneta. No había posibilidad de discrepar, se impone y se impone. Uno de los primeros cambios fue cambio en el sistema de regulación que modernizó la supervisión bancaria y las áreas no bancarias del sistema financiero, y en 1980 se establece un sistema de capitalización individual que va a aumentar significativamente los flujos de capital hacia los mecanismos financieros. Bueno, y luego hay una serie de sucesivas reformas que no importa detallar. ¿Qué es lo que significó esto? Que articuló a escala nacional el mercado de capitales, que aumentó el flujo de capitales para inversiones inmobiliarias tanto de origen nacional como luego también de origen externo. Impuso la vigencia de criterios de máxima ganancia y liquidez para las inversiones financiarizadas, lo que significa que privilegia a quienes tienen acceso al crédito, ¿verdad? Quienes no tienen acceso al crédito tienen que recurrir a otros mecanismos y los pobres fundamentalmente solamente le quedan las políticas de subsidios. Intensificó el flujo de inversiones financiarizadas hacia los activos inmobiliarios con mayor capacidad de generar flujo financiero y cambió la forma de crecer de Santiago.
reafirmando ciertas tendencias que ya existían y generando algunas nuevas. Acá ustedes tienen unos números, no me voy a detener en ellos, donde pueden los inversores institucionales entre el 82 y el 97 pasan de 2.000 millones de dólares a 46.000, los fondos de pensiones de 981 a 30 millones, etcétera, etcétera. Ustedes van a ver que se constituye un mercado de capital. Entonces, junto con esto hay una reactivación del crecimiento económico en Chile que estuvo asociado a un fuerte crecimiento del ingreso per cápita, pasó de 2.600 dólares corregido por paridad en 1980 a 19.000 en 2013. Tiene el mejor riesgo país de América Latina, jugando las reglas del juego neoliberales, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que esto esté bien, estoy diciendo lo que ocurrió. Esto incidió en un aumento de la demanda de bienes inmobiliarios, incluyendo nuevos productos como oficinas, etcétera, y citó a la plusvalía como un criterio urbanístico prioritario. Yo diría que este es el principal criterio urbanístico que rige la evolución de Santiago. ¿Hubo un boom inmobiliario? Este gráfico muestra que sí hubo un boom inmobiliario. Es decir, el PIB creció fuertemente y las inversiones en el sector construcción lo acompañaron. Entonces, en el periodo 90-2012, los proyectos inmobiliarios de mayor envergadura tuvieron además un marcado sesgo metropolitano. No invirtieron en todo el país, invirtieron fundamentalmente en Santiago y las ciudades grandes. Y dentro del área metropolitana de Santiago, preferentemente en las comunas donde eran más elevados los precios de la tierra y más solvente la demanda agregada. Tendencia a la que tuvo fuerte incidencia el imperativo de máxima rentabilidad que ponían los inversores inmobiliarios. Estos son lo que invirtieron los fondos de inversión, que son los más financiarizados de todos. Es una parte importante, pero no fundamental. Esto se complementa con otro, pero muestra, fíjense ustedes, que para el país en su total invirtieron en gran parte en el Gran Santiago, en una enorme mayoría. Es decir, hay una tendencia metropolitana en las inversiones financieras. Las inversiones financieras favorecen la metropolización y favorecen la inversión extramuros en las ciudades. Bien, entonces los mapas muestran esto, hay una serie de elementos, las inversiones se vuelven global, aparece Chile, etcétera. La tasa de ganancia es más alta que en otros lados, aparecen capitales externos, un fondo inglés, uno suizo, uno alemán, uno norteamericano. Los diarios chilenos empiezan a mostrar su asombro, fondos de inversión extranjeras revolucionan el mercado inmobiliario cuando edificios enteros securitizados empiezan a ser vendidos in totum a fondos de pensiones europeos y australianos, neozelandeses, etcétera. Bueno, las comunas que más crecen son las comunas con más demandas solventes, lo que estaba acá. Las oficinas clase A se localizan fundamentalmente en la zona de mayores ingresos de la ciudad, con lo que la ciudad crea una especie de escenografía de la globalización que afecta a una parte que convive con otra parte terriblemente distinta, ¿verdad? Y esto con una distribución del ingreso muy mala, y esto es las conclusiones finales. Con la financiarización, la mercantilización de la dinámica inmobiliaria aumentó la dependencia actual de la metamorfosis urbana de las diferencias de plusvalía entre diferentes partes. Fueron las áreas en las que era posible esperar mayores ganancias, se acumuló un mayor número de proyectos inmobiliarios. Las comunas más pobres y con menor demanda prácticamente no recibieron proyectos inmobiliarios importantes, sea de carácter residencial o empresarial, excepto vivienda social. En consecuencia, los negocios inmobiliarios aumentaron su influencia en el reforzamiento de una estructura urbana desigual y fragmentada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Vamos a pasarle la palabra a Pablo Chicolela, que va a hablarnos de la metamorfosis de las metrópolis latinoamericanas, las especificidades del caso de Buenos Aires. Muy sucintamente voy a decir que Pablo es geógrafo y es doctor en geografía y urbanismo. Actualmente se desempeña como director del Programa de Desarrollo Territorial y Estudios Urbanos en el Instituto de Geografía de la UBA, en donde además ejerce como profesor. Para volver al escritorio.
Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar aquí, por haber convocado a la organización en general del seminario UP11 y a Beatriz en particular, que fue la que se ocupó de armar esta mesa de debate en particular. Más cerca. O sea, ahí empasta un poco, ¿no? Bueno, nada más la idea es, en este caso, compartir algunas reflexiones en parte coincidentes con lo que acaban de exponer mis compañeros, sobre todo Carlos, que venimos trabajando en más de una red, asiduamente nos vemos y charlamos y discutimos, y una visión quizá un poco diferenciada también de algunas corrientes generales del pensamiento urbano en los últimos tiempos, en el sentido del poder que puede tener el proceso que describió Carlos recién. Yo creo que tiene algunos límites y un poco por ahí voy a aportar, alguna idea a este debate, o un punto de vista distinto, ligeramente discordante a este debate. Entonces, los objetivos es la idea de profundizar los debates sobre identificación y caracterización de la ciudad latinoamericana, a fin de ampliar los marcos de un pensamiento urbano crítico. Y generar mayores debates acerca, incorporar algunas cuestiones que yo considero que son centrales, porque evidentemente sí que hay un proceso general que es el que describió Carlos, en general para los procesos urbanos en todo el mundo y en especial para América Latina y muy en particular para el caso de Santiago, o lo que Marta destacaba, Alicia destacaba para el caso de México. Entonces, lo que me parece que habría que incorporar también, aparte de estos marcos de referencia, es la complejidad y diferencialidad de los procesos de transformación de las metrópolis y ampliar en ese sentido los avances en el debate conceptual sobre la ciudad latinoamericana. Y ampliarla también, por supuesto, la discusión sobre la cuestión de la gestión y la gobernanza urbana. Me parece que también es necesario ampliar también el debate sobre las tensiones que podemos observar entre lo que genéricamente llamamos ciudad compacta, ciudad dispersa, en lo formal, ciudad desarrollista o ciudad neoliberal o ciudad neodesarrollista, si lo vemos desde el punto de vista del modelo económico territorial, o ciudad globalizada y excluyente versus ciudad inclusiva, o más que versus, son en general superposiciones, ciudad inclusiva e innovadora en cuanto a lo social, cultural y político u otros clivajes posibles. Bueno, a mí se me ocurrieron estos, me parece que son los que más se han trabajado o están en vías de trabajarse. Y por supuesto capitalizar los aportes históricos y recientes de los investigadores latinoamericanos, que es cuantiosísimo. Compartimos aquí varios ámbitos y redes de investigadores que están trabajando desde hace muchos años en la producción de información básica y de reflexión teórica también sobre estas cuestiones. Entonces, estas discusiones centrales no están saldadas, a mi manera de ver, y en su mayor parte se apoyan en desarrollos conceptuales de autores que han sido referentes centrales para nosotros, pero que proceden de otras realidades socioeconómicas y territoriales diferentes. Entonces, los aspectos formales, por ejemplo, la estructura, morfología, centralidades, suburbio, bordes y sus causalidades han sido quizá los temas más discutidos, pero tal vez también hace falta una mayor maduración en este sentido, en el sentido que yo señalaba hace un rato, de ir indagando sobre las complejidades y la matización de este tipo de procesos, la complejidad, la diferencialidad que estos procesos adquieren en las diversas metrópolis latinoamericanas. Por ejemplo, convendría concentrar el esfuerzo en la discusión sobre la relación entre economía y territorio, pero sobre todo en la problemática social y en la ingeniería ideológico-institucional para enfrentar los desafíos hacia la construcción de una sociedad más justa que en realidad, y con el diagnóstico de Carlos, en realidad estamos más bien alejándonos, genéricamente por lo menos, de esa posibilidad.
Entonces, el contexto obligado de esta discusión, y obviamente no voy a competir con Carlos en la presentación de las particularidades, pero la verdad es que el contexto de esta discusión sobre las transformaciones urbanas es sin duda no solamente el capitalismo global, neoliberal, financierizado, etcétera, sino también su propia crisis, el contexto particular de la crisis que está sufriendo el capitalismo, una crisis que viene verificándose ya cíclicamente desde bastante tiempo atrás, pero particularmente, y ahora, ha adquirido un carácter casi continuo, por lo menos desde 2007 en adelante. Y esto de un lado. Y de otro lado, los escasos márgenes de maniobra de los poderes locales frente a esta realidad y la potencia inductora en el diseño que tienen estas realidades, es decir, el peso del capitalismo, el peso de la particular forma de relación entre el capital y el territorio, y la potencia que tiene esto sobre el diseño territorial. Pero, a mi manera de ver, esta última condición, esta vinculación tan fuerte, a veces nos genera, por lo menos a priori, algunos posicionamientos rígidos, que pueden llegar a ser rígidos e incluso paralizantes, de pronto. De un lado, bueno, la aceptación de que nada se puede cambiar sin cambiar todo, y esperando un incierto y como mínimo larguísimo plazo, cuando de pronto sabemos todos que hay problemas urgentes, hasta de carácter humanitario, que resolver en nuestras ciudades. El segundo posicionamiento podría tener que ver con el hecho o la posición de que se pueden hacer operaciones de marketing urbano y desarrollo de competitividad o atractividad urbana para resolver los problemas estructurales de la ciudad, que son, entre otros, la pobreza, el acceso al suelo, vivienda, movilidad, etcétera. Es decir, que solamente por ese lado, por el lado de las intervenciones ya conocidas genéricamente como operaciones de marketing, de cosmetización de la ciudad, de venta de la ciudad, etcétera, y de otorgamiento de instrumentos o de atributos y de equipamientos que generan mayor competitividad o atractividad como la única manera, la única vía factible de superar algunos problemas, que en realidad no los están superando, sino que los está profundizando. Y entonces luego un difuso involuntario, a veces un difuso involuntario encantamiento y conformidad con el orden y el estado de cosas imparantes. A veces me da la sensación, leyendo muchos trabajos, que nos fascina el proceso en sí, la potencia de los procesos que estudiamos en sí, y de pronto allí perdemos una perspectiva crítica. ¿Qué se propone en ese sentido? Bueno, análisis más profundo sobre lo que podemos denominar el proceso de hibridación o mestizaje territorial resultante de la superposición de distintos layers o distintas capas que históricamente se han ido acumulando en la construcción de nuestras ciudades. Por ejemplo, la superposición de ciudad desarrollista a la ciudad neoliberal y algunas tendencias a un tipo de urbanismo que quizá podríamos denominar por ahora neodesarrollista o ciudad mestiza, y que tiene que ver con la identificación de vínculos posibles entre políticas macroeconómicas que ensayan algunos caminos alternativos a las políticas económicas dominantes o hegemónicas. Si bien a veces, y como bien alertaba Carlos, quizá en el largo plazo, algunas gestiones gubernamentales que se presentaron como progresistas pueden terminar por fortalecer quizá la tendencia genérica que se inicia en el periodo neoliberal. Pero bueno, de pronto en América Latina hay una riqueza de situaciones en este momento, desde hace unos cuantos años, sobre todo a partir de la década pasada, y me parece que habría que poner quizá foco en algunas experiencias, aunque todavía puedan ser minoritarias, pueden ser restringidas, pero me parece que son experiencias que están poniendo algunos límites al proceso de urbanización generalizada, neoliberal
y financiarizada. Rápidamente, ¿qué entendemos por ciudad desarrollista? Una ciudad donde la fábrica se integraba al tejido urbano, la fábrica y barrios obreros presentaban como un continuo urbano, suburbios obreros, redes de transporte público estructuraban la ciudad compacta. La ciudad se estructuraba a partir de un centro, barrios y suburbios, más o menos claramente, una ciudad de masas populares, un territorio de luchas populares y de reivindicaciones populares, con protagonismo de las masas en la calle y en el centro y en los lugares emblemáticos de la ciudad. Entonces, la calle, las plazas, el comercio de proximidad, la fábrica, el barrio, el transporte público eran los que estructuraban la ciudad que podíamos llamar en América Latina desarrollista. Y ciertamente que el modelo sustitutivo o desarrollista fue fuertemente responsable, evidentemente, desde los años 30 hasta los 70, de los procesos de metropolización en nuestras grandes ciudades latinoamericanas. La ciudad neoliberal posmoderna, por oposición, muy groseramente, es una ciudad de autopistas fragmentada, caótica, con fábricas en zonas y parques especializados, la constitución de distritos especializados, una nueva forma de zoning de alta envergadura, de alta gama o de grano grueso. Ciudad difusa, archipiélago, policéntrica, con verticalización extrema, una ciudad que la estructuran entonces los centros comerciales, las urbanizaciones cerradas, las autopistas, el transporte individual y un tipo de metrópolis que camina hacia el archipiélago, hacia la megalópolis. La ciudad mestiza deviene de la superposición de rasgos históricos, incluso preibéricos y coloniales, pero sobre todo, para la mayoría de nuestras ciudades, Buenos Aires no sería muy el caso de tener rasgos de este tipo, pero sí de la etapa agroexportadora, de la etapa industrialista, neoliberal y, tímidamente, por ahora, neodesarrollistas. Una ciudad donde se exacerban las contradicciones y contrastes, una ciudad entonces construida mayormente por el desarrollismo, el neoliberalismo y, en algunas experiencias, como puede ser el caso de Buenos Aires hasta cierto momento, hasta mediados de la década, hasta fines de la década pasada, San Pablo, Bogotá y otras ciudades que han tenido gobiernos progresistas, pero que me parece que representan un tipo de progresismo débil. De ahí que ese progresismo quizá no logra romper del todo el círculo vicioso, virtuoso, los dejo a su criterio, como diría una modelo, de la acumulación capitalista y su posicionamiento en nuestras ciudades para acelerar el proceso de reproducción del capital. Una ciudad que surge del agravamiento de las desigualdades sociales, económicas y territoriales en los 90 y tendencias contradictorias, como mínimo contradictorias, a partir de los 2000. Una ciudad con mayor fragmentación por una selectividad territorial creciente del capital y, por supuesto, y de ahí la denominación, un mayor proceso de hibridación y mestizaje cultural y territorial. Me parece que entonces a partir de un posicionamiento como este se aplica a valorar y estudiar la creciente relevancia de los movimientos, actores, organizaciones sociales y manifestaciones de rebeldía en ciudades como la propia Santiago, pero en México, en Atenas, en Madrid, en Río, en Bogotá, en Buenos Aires, contra el orden global y las políticas neoliberales y la especulación inmobiliaria financiera. Esto es una realidad que es inorgánica en algún sentido, en el sentido de que no llega a constituir un nuevo movimiento realmente estructurado, con poder, con empoderamiento. De pronto no, pero está allí, es un actor que está apareciendo, está emergiendo. Y dimensionar asimismo algunas experiencias de innovación institucional a nivel metropolitano, urbano metropolitano, corporaciones de desarrollo focalizado, autoridades de cuenca, asociatividad territorial, algo que se trabaja bastante en Colombia, por ejemplo, autoridades metropolitanas, inversión pública masiva en barrios populares, etc. Profundizar los estudios sobre los límites que el proceso de financiarización de la economía y el desarrollo urbano puede llegar a tener en un capitalismo en crisis permanente. Es decir, da la sensación de que esto va a tener un límite, va a tener una pared al final del camino, en el sentido que, como diría Harvey, el estrés que genera el proceso de reproducción del capital implica que la inversión para poder continuar con ese proceso es cada vez mayor y esto es realmente una situación de estrés difícil de sostener y por eso algunos autores empiezan a hablar
de que vamos hacia el crecimiento cero, un crecimiento muy limitado por debajo del famoso, mítico y sacrosanto 3% de incremento anual del Producto Bruto Mundial. Y donde la explosión de burbujas muestra el desacomodo o la desproporción entre sociedad, economía y mercados de suelos o productos inmobiliarios, como destacaba muy bien Carlos. Y casos como Santiago, pero sobre todo como Panamá, como un caso extremo, para algunos paraísos fiscales, como casos Dubái, como casos extremos de ciudades que empiezan a tener una enorme desproporción de equipamiento en términos de, por ejemplo, espacios de oficinas clase A, etcétera, desproporcionados, desvinculados totalmente, evidentemente, respecto de la economía local y nacional, e incluso regional. Es decir, está teniendo que ver con otros procesos que destacaba de Matos hace un ratito. En síntesis, la idea sería desarrollar una mayor y desprejuiciada valoración de la naturaleza del Estado Nacional. Me parece que tenemos que volver a poner foco en cómo en algunos casos en América Latina se está produciendo un resurgimiento del Estado Nacional y de sus y de la diversidad de situaciones que este tipo de reemergencia del Estado Nacional genera efectos y los diferentes enfoques e instrumentos de políticas públicas, económicas, sociales y territoriales que puede suponer esta retomada del Estado Nacional, este relanzamiento del Estado Nacional, ¿no? Ahora, con respecto a la complejidad y diferencialidad de la metamorfosis metropolitana, podemos decir que tiene que ver con cambios en las esferas macroeconómicas, sociales y de inversión pública, y que constituye efectivamente un tópico emergente, relevante, todavía poco estudiado, es muy reciente, por cierto, y quizá todavía tiene una escala micro en términos territoriales. Pero que me parece que hay que prestarle atención a este nuevo vínculo entre la inversión pública y la forma en que la ciudad se va construyendo, por lo menos en algunos casos. Las políticas neoliberales de los años 90 dieron entonces al mercado y al capital financiero inmobiliario un papel central en el proceso de rediseño y transformación de la ciudad, pero las tendencias neodesarrollistas emergentes en algunos países, por lo menos desde mediados de los años 2000, han generado algunos cambios en la estructura metropolitana a partir de un shock, precisamente, de inversión pública y al alterar la distribución del ingreso y los procesos de valorización, producción, regulación y apropiación del suelo urbano. ¿Tiempo? No, tenés 5. Bueno. Pero, como decíamos, y para no tomar tanta distancia del resto de mis compañeros, es cierto que también resulta paralelamente con estos procesos una continuidad inercial de los procesos observados en los años 90. Es decir, la ciudad neoliberal no concluyó, se sigue construyendo. El poder económico sigue construyendo. El problema es que me parece que están apareciendo también otras lógicas que tienen que ser tenidas en cuenta. Por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, en los suburbios de primera y segunda corona, hemos detectado un proceso de revitalización de viejas subcentralidades en torno a algunas estaciones de ferrocarril en la zona sur, Lomas de Zamora, Lanús, Quilmes, que tuvieron un fuerte dinamismo en los años 60 y 70. Fueron centros que se desarrollaron en esa época, cayeron prácticamente en obsolescencia y en estancamiento y deterioro en los años 80 y 90 y de alguna manera reaparecen en los 2000 muy fuertemente, marcando una tendencia como mínimo provocativa respecto de la generalización de los suburbios de bajísima densidad, tipo urbanizaciones cerradas, etcétera. Bueno, acá hay algunos datos de ese proceso, pero como mínimo lo que quiero decir es que la población que habita estos procesos de redensificación de subcentralidades suburbanas en primera y segunda corona, por lo menos es equivalente a la población que vive en barrios cerrados, de lo cual hemos hablado mucho, hemos estudiado mucho, y este otro aspecto, este proceso de recompactación de tejido urbano-suburbano, bueno, quizá está pasando un poco más desapercibido y me parece que es muy fuerte y nos está diciendo cosas interesantes. Bueno, algunas imágenes que permiten visualizar cómo estos suburbios se están convirtiendo en lugares que remiten a la imagen del barrio de Belgrano o de Palermo, en algún sentido. Bueno,
Y las propias urbanizaciones cerradas están sufriendo cambios y diversificación en su oferta, con un cierto sesgo a la tematización, ciudades navegables, producción de paisajes e iconos urbanos europeos, históricos, etc. En cualquier caso, esto implica la aparición de un límite, lo que veíamos recién, la cuestión de las viejas centralidades revitalizadas, es un límite a los suburbios verdes o semirurales y la recuperación de tendencias a la ciudad compacta y a los estilos de vida y sociabilidad urbanos. La idea central, entonces, es que el proceso de metamorfosis metropolitana muestra como mínimo complejidad, diversidad, según las escalas temporales y territoriales que se analicen. Algunos emprendimientos gigantescos del estilo de suburbio extendido, de suburbio disperso, de bajísima densidad, Nordelta, o hacia el norte de Nordelta, otros emprendimientos que tienen la escala de las famosas palmeras de Dubái en el Golfo Pérsico. Esto me parece que también representa un dato interesante, la escala que tienen estos emprendimientos y que suponen un grado enorme de artificialización del medio físico con un impacto formidable sobre el drenaje, las cuencas, los sistemas de drenaje natural y bueno, ni hay que hablar en términos biológicos en general. Bueno, la tematización, apareciendo pueblos de la Toscana, reproducción de pueblos de la Toscana en la pampa húmeda, ciudades navegables, esto se llama Venice, y nuevos desarrollos del tipo suburbano que ya saltan a otra escala, o sea, recrean la ciudad en el suburbio disperso. Dejan de construir vivienda unifamiliar y proponen este nuevo tipo de urbanización en el suburbio. Bueno, las villas también se han compactado, no me voy a detener, tengo que ir cerrando. También ha sufrido un proceso fuerte de compactación, es otra realidad importante que hay que incorporar a estos análisis como parte de esta complejidad y diversidad de los procesos. En ese sentido, entonces, en cuádruple proceso de cambio en la estructura metropolitana. Se expanden, densifican, cualifican o rehabilitan las centralidades históricas o desarrollistas. Me parece que esto podríamos observarlo en Buenos Aires, en Quito, en Lima, en México. Se revitalizan viejas sus centralidades. Los casos de Buenos Aires, pero también Chapinero, Usaquén, en Bogotá, Botafogo, Flamenco, Catechi, en Río, Buceo, Malvin, Carrasco, Montevideo. Se construyen nuevas centralidades y nuevos suburbios con centralidades complejas, o sea, nuevo tipo de suburbio, en lo que hemos estudiado hasta el hartazgo, y se densifica y consolida el hábitat precario y los asentamientos informales. En síntesis, los temas emergentes me parece que en este sentido serían la convivencia de tendencias a la ciudad dispersa y tendencias recientes a la densificación y compactación, la relación entre la política macroeconómica, neodesarrollista, populista y nuevos patrones y ruptura de tendencias de la ciudad neoliberal, revitalización, densificación y complejización de viejos subcentros urbanos metropolitanos y complejidades y diversidad según escalas temporal territoriales. Aceleración de la producción de tejido multifamiliar suburbano de clase media, la vuelta al estilo de vida urbano, como veíamos, tematización y densificación de las urbanizaciones cerradas, el replanteo de los estilos de vida y de la vida cotidiana, y la densificación y urbanización e integración de los barrios populares autoconstruidos, y lo que plantea una necesidad de una geografía urbana de la pobreza y de los sectores populares. Pero también la transformación que ha ido sufriendo el propio mercado inmobiliario, por lo menos lo hemos detectado en Buenos Aires en la segunda mitad de los años 2000. Ya se observan desde 2008 en adelante, según estudios de Baer y Cau, la reducción de la unidad habitacional promedio, la ampliación territorial de la oferta, otros barrios aparecen en el mapa de los inversores inmobiliarios en Buenos Aires, y la convergencia de los precios de suelo de vivienda entre los barrios más caros y los barrios más bajos, los barrios más populares, perdón, los barrios más caros y los más populares. Hay una clara tendencia, está lejos todavía, ¿no?, un valor del otro, pero hay una clara tendencia a la convergencia o aproximación de los valores del suelo en unos ámbitos de los sectores sociales de altos ingresos y algunos barrios más populares. Resistencia al proceso de desindustrialización metropolitana con creación de parques industriales y logísticos y el vigor y la vitalización y revitalización de la centralidad nuclear con la ampliación de distrito corporativo de micro, macrocentro, Puerto Madero, periferia sur y norte. Bueno, esto es un mapa sobre la dispersión, pero la potencia de la presencia de parques industriales en la región metropolitana. Me quedo por aquí y en todo caso las conclusiones las avanzo en el debate. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo? La lámina del Congreso. Ah, ok.
Bueno, la idea es que yo ahora voy a colocar unas preguntas a los panelistas con la expectativa de que haya 5 minutos cada uno que pueda contestar. Yo voy a colocar una pregunta para cada uno de los panelistas, pero los otros pueden responder y la idea es que puedan intercambiar, ¿no? Entonces, voy a hacer una brevísima síntesis de lo que a mi juicio fueron sus presentaciones, digamos, a partir de una lectura previa. Voy a empezar por Alicia Sicardi, diciendo que Alicia nos ha mostrado cómo se expresa el proceso de urbanización en la Ciudad de México, tomando 3 dimensiones centrales de este proceso. Desde el punto de vista urbano territorial, ha señalado que la urbanización responde a un modelo de ciudad dispersa, que implica un extraordinario crecimiento de la superficie ocupada y que genera una enorme cantidad de problemas económicos, sociales, ambientales, y que un actor clave en este modelo de ciudad dispersa ha sido el Estado a través de una política de vivienda masiva. Y yo creo que este es un rasgo bastante contrastante con lo que han señalado los otros actores en cuanto al protagonismo, a los otros expositores, digamos, ¿no? En cuanto al protagonismo de otros actores que tienen que ver con la urbanización actual. Desde el punto de vista socioeconómico, Alicia ha mostrado que la urbanización se caracteriza por la combinación de procesos de desindustrialización y de terciarización con efectos regresivos sobre el empleo, y desde el punto de vista de la gestión, ella ha marcado que este modelo de ciudad dispersa es un modelo que implica, digamos, un complejo escenario en cuanto a la cantidad de jurisdicciones, de normativas, de organismos que intervienen, señalando que pese a que hay un escenario pluralista en lo político, hay dificultades muy serias para abordar la ciudad como integralidad y hay una visión más bien de proyecto. Entonces, la idea, la pregunta sería, ¿cómo ve ella, ¿no? ¿Cuáles serían las implicancias urbanas, económicas, sociales, en fin, digamos, de este modelo de ciudad dispersa versus un modelo de ciudad compacta? Si son 2 modelos de naturaleza esencialmente diferentes, o si se puede esperar de estos modelos que el capital inmobiliario, que es un actor hegemónico, tenga comportamientos disímiles. Una por una. Para que todos entráramos en todas, pero bueno. No, los otros actores pueden contestar también si quieren, los otros expositores, pero bueno, en principio... Está muy bien. Bueno, sí, yo creo que sí son modelos diferentes, pero lo primero que quiero decir es que estos modelos en puros no existen, ¿no? Es decir, yo creo que se trata de ver cuáles son las tendencias que existen en estas grandes aglomeraciones que responden a lógicas de acumulación del capital sobre territorio diferentes. Creo que el modelo de ciudad dispersa que se ha impuesto en el caso mexicano, con altísimos niveles de insustentabilidad ambiental, con claramente una marcada fragmentación social y con una fuerte segregación residencial, está atravesado por todas las lógicas de la presencia del capital inmobiliario y de la industria de la construcción, en el caso mexicano, que es bastante poderosa, pero que al mismo tiempo yo agregué este otro componente que me parece que es específico, porque siempre yo cito a Carlos de Matos en mis trabajos sobre cuál fue el impacto de la globalización sobre el territorio en nuestras ciudades, y creo que Carlos fue de los primeros que dijo, bueno, es que hay también condiciones endógenas que limitan y acotan, en este sentido, aquí hay un punto de encuentro con lo que dice Chicolela también, que acotan, ¿no es cierto?, estas grandes tendencias internacionales que existen. Yo creo que en el caso mexicano, la importancia de haber colocado el papel que ha tenido esta política de vivienda es porque los recursos no son de la banca privada, o sea, no hay un proceso de financiarización como el que ustedes han expresado. Aquí son ahorros de los trabajadores que se colocan en un mercado de la vivienda protegido para las empresas, que no importa cuál sea la calidad o el precio de lo que producen, sino que ya tienen una demanda que está organizada y que va a empatarse con la oferta de lo que hacen. Ahora, Beatriz nos pidió que habláramos de la forma de la ciudad. Entonces, bueno, yo traté de poner justamente las especificidades de esta megacity del mundo que es la Ciudad de México, que indudablemente tiene pocos puntos de encuentro, con incluso, bueno, tiene algunos importantes en la ciudad central, pero en la ciudad periférica
sus mayores puntos de encuentro los podría tener en América Latina con Sao Paulo, no los tiene ni con Buenos Aires ni mucho menos con Santiago. La escala de los problemas es absolutamente diferente. Y en ese sentido creo que lo que dijo Chicolela es muy importante. Yo creo que la cuestión de la dispersión o de lo compacto de una ciudad está en función de la escala y del territorio que estemos analizando. Y en este sentido creo que la posibilidad es realmente de ver un conglomerado como el de la Ciudad de México requiere todavía muchísima investigación. Hay muchísima investigación, pero yo diría que atomizada. O sea, no tenemos visiones globales que, por ejemplo, confronten las hipótesis que ustedes están desarrollando para sus propias ciudades, y yo creo que sería muy interesante que nosotros también lo hiciéramos. Yo entré por el lado de ciudad dispersa y de ciudad compacta, no por entrar exclusivamente sobre la forma. Yo creo que esos son conceptos que, si bien son polisémicos, que no refieren necesariamente a un marco conceptual desarrollado, intentan sí darle contenido, es decir, intentan confrontar las grandes diferencias que existen en una ciudad como Los Ángeles, ¿no? O las nuestras, o la Ciudad de México, en las cuales estos procesos de expansión, de distancias, de creación de localizaciones lejanas, pero también de creación de toda una infraestructura de conectividad que también tiene todo un bagaje muy, muy fuerte en términos de capital que requiere y que moviliza. Me parece a mí que es un rasgo de esas ciudades dispersas que están dando. O sea, no me parece que simplemente sea un tema de morfología. Y por el contrario, los modelos de ciudades compactas que nosotros conocemos, bueno, pues yo creo que Buenos Aires es una ciudad compacta y el centro de la Ciudad de México también. ¿Pero a qué alude esto? Bueno, pues alude justamente a usos del suelo mixto, alude a densidades muchísimo más altas que las que tenemos en la periferia, pero alude también a una vida comunitaria, colectiva, a las posibilidades realmente de generar una convivencia ciudadana y por esa vía generar cohesión social. Es decir, es muy difícil que en esas periferias lejanas, inhóspitas, sin equipamientos culturales, sin que haya una vida social, se pueda realmente pensar que se va a generar cohesión social, y se va a generar una ciudad más equitativa. Así que bueno, yo me quedo por aquí, gracias. Bien, yo frente a lo que planteaba Alicia ahora quería hacer una aclaración, porque yo no sostengo en ningún caso que estamos evolucionando hacia ciudades o formas urbanas exactamente iguales. Creo que las ciudades son unos fenómenos únicos, irrepetibles. Actualmente los estudios de Brenner, partiendo justamente de Lefebvre, insisten mucho sobre lo que en la literatura norteamericana se habla como el path dependency, la dependencia de trayectoria que condiciona la evolución de las ciudades. Todas nuestras ciudades son iguales, por más que Río de Janeiro haga todo lo imaginable para parecerse a Ciudad de México, más allá de ciertas tendencias comunes, no se van a parecer. Pese a su proximidad, París y Londres siguen siendo dos ciudades que evolucionan en sistema. Así que nadie está sosteniendo eso. Es un error suponer que de lo mío se puede inferir eso. Yo no lo supongo. Ahora, lo que me parece es que en términos macroeconómicos, un poco tomando lo que yo decía inicialmente de Michelet, que él habla de que hemos vivido tres configuraciones, una configuración en que las relaciones de la regulación mundial se daban entre países, que es el acuerdo de Bretton Woods, en definitiva en la posguerra, que luego la regulación se dio a través de las empresas multinacionales, en que fueron las empresas multinacionales las que condicionaron de alguna manera las actitudes de los gobiernos y hubo una serie de cambios, y hoy se ha pasado esto de la financiarización, que ya estaba señalada en Marx. Marx hablaba del capital ficticio, ¿verdad? Y mostraba la importancia que iba a tener esto. Hubo un proceso de financiarización muy profunda a fines del siglo XIX, pero esta financiarización es distinta. Primero,
porque ha tenido el apoyo de la revolución informacional que permite. El ejemplo que yo ponía es real. A mí me tocó trabajar en el Perú en los años, fines de los años 60, el gobierno de Velasco Alvarado, y en un momento determinado se asustó a los empresarios peruanos y se les dijo: saquen sus capitales, pues este gobierno ladrón se los va a robar, etc. Y los empresarios peruanos se asustaron y vieron cómo sacar la plata. Pero no servía de nada sacar el sol, la moneda peruana de ese momento, porque había dobles tipos de cambio y fuera del Perú no tenía valor. Y lo único que se podía fugar era soles de oro. Y eso se hacía a lomo de burro por la frontera con Ecuador. Todavía hay en Quito hoy día y en Guayaquil empresas generadas en ese momento. Era la forma de fugar capital. Las nuevas tecnologías generaron unas posibilidades desconocidas en ese momento, que es fugar capital en tiempo real, mover capitales en tiempo real, y además crearon otros mecanismos, ¿verdad? Uno de los mecanismos más importantes, y que México lo está viviendo muy intensamente, es el crimen organizado. ¿Verdad? El crimen organizado es uno de los organismos financiarizados más impresionantes que hay. Si ustedes entran la palabra sicario en Internet, se van a encontrar de avisos como este: su vecino lo está molestando, no se preocupe, nosotros se lo matamos, ¿verdad? Miren Internet y van a ver que estos avisos están. ¿Por qué? Porque están financiarizadas, y están financiarizadas por esta nueva dinámica que ha sido posible. Entonces, esas tendencias se imponen en todo el mundo y tienen repercusiones. Que tengan repercusiones diferentes, ¿verdad? Es cierto, pero por ejemplo uno de los gráficos que mostraba Pablo al final son expresiones claras de artimañas financiarizadas para proveer conjuntos, como es el caso de Nordelta, que está Constantini por delante, que opera con distintos mecanismos financiarizados. Eso se conoce y se sabe. En Ecuador, en este momento, Ecuador está terriblemente financiarizado porque está dolarizado y no saben cómo deshacerse de la dolarización. Entonces es una tendencia que va comiendo el cuerpo social, que se va imponiendo y que va generando ciertos fenómenos. Por ejemplo, uno de los fenómenos, que Pablo lo señalaba también, es el de la destrucción creativa, ¿verdad? Es destruir partes de la ciudad para construir partes nuevas. A veces a eso se le llama gentrificación, pero a veces es otra cosa totalmente distinta. Barrios que están con activos arquitectónicos perfectamente razonables y con una durabilidad esperable de 20 o 30 años son demolidos para construir torres. ¿Dónde está pasando más eso? En Shanghái, en Pekín, etc. Entonces son tendencias que se están imponiendo en el mundo y que tienen una dinámica infecciosa que es muy difícil de controlar con ejercicios locales. Por eso yo no creo mucho en las cosas que plantea Pablo, pero bueno, es una alternativa que habrá que considerar. Ahora, lo que tenemos que considerar además es que las ciencias sociales también cambiaron, ¿verdad? De que lo que las ciencias sociales, lo que Myrdal, lo que Tinbergen, lo que Perroux suponían como posible como teoría de planificación, hoy las ciencias sociales no lo comparten. Habermas ha resumido un poco lo que las ciencias sociales piensan hoy día sobre la acción pública. Y él dice: cada intervención sobre estructuras sociales complejas, y estas sociedades complejas son el capitalismo tardío democrático, eso es de lo que se está refiriendo Habermas, tiene imprevisibles consecuencias, ¿verdad? Hoy día el Banco Central Europeo no sabe cómo controlar la crisis. Está dando manotazos de ahogado. La propia directora del Fondo Monetario Internacional lo acaba de reconocer hace poco. Si tuviéramos con aquella idea de planificación de la época de Tinbergen, de la época del voluntarismo, de la época de Myrdal, sería muy fácil acabar. Se tomarían las medidas adecuadas y controlaríamos la crisis. Pero esta crisis nadie sabe, todo el mundo sabe que es diferente. Un autor, dos autores, que no son marxistas, que no son de izquierda, como Rogoff y Reinhardt, acaban de publicar un libro sobre la crisis que dice: esta vez es diferente, ¿verdad? Esta vez no sabemos cómo enfrentar la crisis. Entonces, Habermas dice: cada intervención sobre estructuras sociales complejas tiene imprevisibles consecuencias
Y los procesos de reforma solo pueden defenderse tanto escrupulosos procesos de prueba y error controlados cuidadosamente por aquellos que tendrán que soportar sus consecuencias, como pueden ser los indignados o Podemos, etc. Entonces, lo que tenemos son ciertas tendencias que se están imponiendo en el mundo, que habrán algunos países quizá que no las van a imponer, que van a resistirse, que van a jugar. Se va a modificar esto. Es evidente que lo que pasó en Argentina lleva a una modificación sustantiva de ciertos aspectos del sistema financiero internacional. De eso no hay duda. Es decir, esto de que absurdo de que unos fondos especulativos pongan a un país contra la espada, entre la espada y la pared, es un hecho absolutamente absurdo que ha dado a reflexionar y que va a llevar a una reflexión, a una modificación de la regulación financiera, pero no a la desaparición de la financiarización, ¿verdad? Marazzi decía, el capitalismo en algún momento va a desaparecer. Tiene tan cantidad, Pablo lo señalaba con lo de las crisis, ¿verdad? Tiene tal sucesión de crisis, tal cantidad de conflictos y contradicciones, que en algún momento va a tener que desaparecer, por lo menos en la opinión de algunos autores. Lo único, dice Albater, es que no sabemos si lo que va a venir va a ser mejor, ¿verdad? Eso no lo podemos prever, porque cuando el hombre, enseguida termino, perdón, me extendí más de la cuenta, no me di cuenta. Cuando en la Unión Soviética, si ustedes leen los tratados que publicaban los soviéticos en esa época, aseguraban que iban a construir el socialismo. Robespierre creyó que iba a construir una sociedad distinta, y le cortaron la cabeza. Entonces, el asunto es que es muy difícil que lo que nosotros pensamos que podemos proyectar